Hola, bienvenidos a Codes and Tags. En este video vamos a sumergirnos en la arquitectura de Tailwind CSS, una herramienta que hace que estilizar nuestros proyectos sea mucho más rápido y eficiente. Hoy vamos a hablar de las layers de Tailwind. Son estas que vemos acá y las layers como tal tiene cada una un rol específico en el diseño de nuestras aplicaciones, así que vamos a comenzar entendiendo la estructura básica de Tailwind CSS. Esto te permitirá entender un poco más sobre esta metodología de Utility First, que nos dan estas clases para estilizar cada aspecto de nuestros elementos sin tener que escribir el CSS personalizado en cada proyecto. Así como puedes ver, en esta parte de Tailwind se divide en tres layers: la base, components y utilities. Cada una de estas layers tiene una función única y aparece en un orden específico que permite la personalización sin complicaciones. Por ejemplo, empecemos con la layer base, esta que tú ves en la parte de arriba. Es la primera. Básicamente cada una tiene un orden donde base es la más general, luego tenemos components y luego tenemos utilities, que es la más específica. Pero comenzando por la Tailwind base, que es la primera que tenemos acá. Tailwind Base se encarga de la configuración base, en donde Tailwind aplica un reset CSS para establecer la línea base consistente en todos los navegadores. Esto nos ayuda a evitar los estilos predeterminados que cada navegador podría aplicar. Como tú sabes, en el mundo del desarrollo frontend, cada navegador aplica unas reglas diferentes. Así que en el concepto o en el contexto de CSS hay dos términos. Por un lado tenemos normalize y por otro lado tenemos reset. Reset lo que hace es resetear todas las propiedades base que pueden tener los navegadores aplicados a, por ejemplo, botones, márgenes. Y normalize trata de hacer que la experiencia sea igual en cada uno de estos navegadores sin resetear todas las partes. Este es el playground de Tailwind. Si tú ves acá en la parte de abajo aparece cómo se visualizaría el CSS generado. Si voy a base, por ejemplo, vas a ver todos los elementos que Tailwind está de alguna forma reseteando o normalizando. Entonces vas a ver que es una lista gigante de elementos. Vas a ver que en componentes no tengo nada creado, lo vamos a ver en un momento. Y también tenemos utilities, son algunas que Tailwind también tiene generadas a nivel muy específico, en este caso, por ejemplo, las márgenes y los espacios, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en este momento de este playground que está acá, del ejemplo que ya viene por defecto, quitará lo que es base, vas a ver qué sucede esto, ¡pum! Todo se daña de alguna manera. Si quitara, por ejemplo, components, no pasa nada porque no hay ninguno generado. Y si quitara utilities, básicamente nuestro sitio web no tiene nada. Entonces vamos a empezar por la base. Bueno, vamos ahora con un ejemplo sobre cómo funciona la primera capa de Tailwind Base. Como ya lo sabes, este nos permite tener una escritura de los estilos CSS a manera general y en qué casos podría utilizarlo. Digamos que, por ejemplo, quisiera sobreescribir cómo se visualizan algunos headings. Normalmente, si por ejemplo en esta tarjeta voy a venirme que por acá afuera, voy a generar diferentes headings, por ejemplo, H1. Hola, vamos a cambiar algunos de acá, H2. Y vamos a tener, por ejemplo, un H3 y una H4. ¿Vale? Si ves, en este caso, por ejemplo, Tailwind ha sobrescrito y ha reseteado los tamaños por defecto con el que viene cada uno de estos headings. Algo que yo podría hacer en caso de que yo quisiera sobreescribir la base de estos componentes es que en Tailwind yo puedo de alguna manera tomar estas layers y extenderlas para proporcionarle unos estilos adicionales. Por ejemplo, yo podría llegar y decir acá algo así como layer, voy a usar la layer base y lo que voy a hacer es que voy a tomar lo que es el Hein H1, puedo aplicarle en este caso, son notaciones que tiene Tailwind, voy a decirle que este va a ser un text 4XLL, 4XL, 4XL, ¿vale? Vamos a decir que para el H2 vamos a aplicarle um, text 3XL y para H3, por ejemplo, vamos a aplicar text, ah, digamos que sería 2XL, que es un poquito más pequeño. Una vez teniendo esto, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si yo busco acá H1, en este caso, vas a ver que de alguna manera
nuestra H1 está sobrescrita con estas proporciones que le di acá. ¿En qué casos podríamos ahora utilizar los componentes? Los componentes es, por ejemplo, si tú tienes un sistema de diseño en el cual tienes botones, tienes ciertos componentes como cars, tú podrías aplicar eso. El caso más común que podríamos tener es, por ejemplo, si me vengo por acá, voy a borrar estos headings que tengo en este momento, y me voy a crear una serie de botones en la parte de abajo. Algo muy común en algunas tarjetas es que podemos tener algo así como esto. Tenemos el botón 1, vamos a llamarlo Continue, y vamos a llamar un botón 2 que va a ser Cancelar. Por defecto, los botones tampoco tienen ningunos estilos, pero en Tailwind, con el tema de Utility Class, yo básicamente, en vez de tener que reescribir semánticamente un estilo para cada botón, botón primario, secundario, etcétera, lo que puedo hacer es que yo normalmente hago algo como esto. Entonces escribo aquí como, bueno, vamos a tener un botón que sería BG, vamos a decirle que este es un green, vamos a decirle que es 300, vamos a decirle que va a tener un border 2, un PX2, un PY1 y ya. ¿Listos? Este es un botón que básicamente tendría esto y también que sea rounded. Normalmente en Tailwind, si yo voy a manejar muchos botones en mi proyecto, lo que debería hacer es que una vez tengo esto, debería empezar a duplicar estas partes en el código a través del proyecto. Entonces digamos que el botón de cancelar va a ser en este caso un red y lo tendría de esta manera. Pero imagínate que tú en vez de tener esto vas a manejar un botón primario o un botón secundario. Lo que podrías hacer es que una vez tienes identificado esto, vas al layer, que en este caso sería components, y vamos a crear un botón que en este caso podría ser algo como esto, y vamos a aplicar los estilos que tenemos definidos en el otro lado. La idea de esto es que tú puedas de alguna forma encontrar aquellos elementos o atributos comunes que podrías tener. En este caso, mis botones siempre van a tener un borde, van a ser un padding de 2, un padding en el eje Y de 1 y van a ser redondeados. Entonces voy a quitar esto, por ejemplo, lo quito de acá, lo quito de acá, voy a perder los estilos en este momento, pero date cuenta de esto que va a suceder. Si yo aplicara estos estilos que tengo acá, en este layer de components, básicamente estoy creando un componente o una nueva clase que se va a llamar button. En este momento no tengo nada, si tú puedes ver acá en el CSS generado, pero ¿qué pasaría si por ejemplo le coloco acá btn? Pum, btn, pum. Entonces, Tailwind automáticamente dentro de la sección de components me dice, ok, tenemos una nueva clase y esta es. Así que para concluir, en Tailwind Components es la parte en donde puedes definir estilos personalizados para componentes que vas a reutilizar en tu proyecto, como botones, tarjetas o formularios. Aquí también podemos combinar utilidades de Tailwind como por ejemplo Apply, así como viste, para crear clases más complejas y reutilizables. Finalmente tenemos el layer de Tailwind Utilities que contiene todas las clases utilitarias de Tailwind. Esta es el layer que te permite hacer cambios rápidos a los elementos directamente en el HTML, aplicando clases como por ejemplo P4, que es para el padding, o BG Red 500 para los fondos. Entonces podríamos hacer un cambio de esa manera. Imaginemos, por ejemplo, que en este caso quiero crearme un shadow que sea estrachado. Entonces voy a usar acá un H1. Voy a decir, hola, ¿cómo estás? Y este H1 quiero colocarle algo que sea un estrachado. Entonces, algo que es muy específico, que no va a estar aplicado en otros componentes, podría ser definido en este layer de utilities. Entonces, vengo de layer utilities, voy a llamar algo que se llame, en este caso, extra shadow. Pero, ok, tenemos esto acá. Vamos a aplicar entonces, sería como un shadow md o xl. Y vamos a colocar un BG slate de 200, por ejemplo. Entonces vamos a tomar nuestro extra shadow, me vengo para acá, vamos al CSS, vamos a colocarle la clase y bueno, aquí debería tener el extra shadow, tal vez no se ve mucho, pero bueno, el punto es que lo está aplicando. De esta manera, si yo defino, por ejemplo, esta utilidad y lo busco en el CSS generado, vas a darte cuenta que aparece en esta parte. Al final te vas a dar cuenta que esta es la cantidad de CSS que te está imprimiendo Tailwind y ves como Tailwind a través de sus utilidades, los parsers que maneja,
simplifica y solo genera el CSS que está utilizando tu proyecto. Y eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que ahora tengas un mayor entendimiento de cómo funciona la arquitectura de Tailwind CSS y sus ledgers. Si te ha sido útil este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos de desarrollo web aquí en Codes and Tags. Así que nos vemos en el próximo video.